semana es una semana especial ya que la escuela está celebrando 50 años y la escuela quiere que ustedes sean parte, por lo tanto, la clase de esta semana será virtual asincrónica y se les insta a ustedes para que participen de esta gran celebración. Los temas de esta semana son referencias en Excel y vamos a continuar trabajando en fórmulas. Recuerden que las fórmulas nosotros las podemos visualizar en la pestaña de fórmulas y estas se encuentran divididas de acuerdo a la naturaleza. Tenemos fórmulas financieras, lógicas, de texto, fecha, hora, búsqueda y referencia y pues una serie de funciones específicas utilizadas en estadística y otros temas que ustedes utilizarán más a futuro en los cursos de la escuela. El tema que vamos a desarrollar inicialmente va a ser referencia a celdas. ¿Qué es una referencia? Una referencia es un enlace a un lugar en la hoja Excel y podemos usar una referencia a una o varias fórmulas para hacer referencia a datos de una celda en la hoja de cálculo, a datos que se encuentran en distintas áreas de la hoja de cálculo, a datos que se encuentran en celdas de otras hojas de cálculo en el mismo libro. Entonces vean que podemos referenciar cualquier elemento que esté dentro de el mismo libro y en diferentes hojas de cálculo. Entonces, así como nosotros hacemos en Word referencias hacia elementos que estaban en el documento, nosotros podemos hacer referencias en Excel a celdas que ocupamos trabajar en una celda específica. Eso es una referencia. Referencia relativa, pues es lo más común que se usa, es la posición relativa de cada celda que contiene la fórmula. Y la fórmula cambia si se hace la referencia. Si cambiamos la posición de la celda que contiene la fórmula, cambia la referencia. Si se copia o se rellena la fórmula en fines o columnas, la referencia se ajusta automáticamente. Eso nosotros lo habíamos visto. Veamos acá. Tenemos esta hoja Excel y tenemos el monto en dólares. Queremos hacer la conversión de monto en colones. Entonces, de acuerdo a las indicaciones, la fórmula sería el monto en dólares por el tipo de cambios que se encuentra en esta celda. Observen que entonces es la celda A13 por la celda B3. Si yo relleno la fórmula, que ya eso lo vimos, ¿verdad? Poniéndome a mí aquí en la esquina, observen que ya la fórmula aquí, yo la inicié con B3, pero al rellenarla cambió a B4, B5, B6 y realmente solamente tengo valor en la B3. ¿Cómo hago para hacer que este valor de acá se convierta en una referencia absoluta? Y a pesar de que yo la rellene, me mantenga la coherencia de la fórmula. Veámoslo aquí en esta sección. Desarrollemos el mismo ejemplo en esta área. Tenemos aquí entonces que el monto en dólares lo multiplicamos por el tipo de cambio. Pero este tipo de cambio, en vez de dejarlo así, vamos a presionar la tecla F4. Y vean que al presionar la tecla F4, ¿qué fue lo que hizo? Me rellenó con dólares la posición relativa de la fórmula. Y al hacer eso significa que fijé esta posición y la convertí en absoluta. Entonces vean lo que sucede. Ahora rellenar, vean que me mantiene B3, B3, B3. O sea, me respetó. Vean que aquí no me respetó porque el B3 cambió por B4, por B5, B6 a la hora de que yo rellené. En cambio aquí me respetó la posición. Yo puedo tener en una fórmula entonces referencias relativas, como en este caso, aunque la fórmula esté errónea, relativas. Aquí vean que tengo la referencia relativa de A13, de A14, A15, A16. Referencias absolutas aquí en esta fórmula. Vean que tengo B3, B3, B3. Y una fórmula puede contener referencias mixtas. Aquí esto es una referencia mixta. Tengo A6 es una referencia relativa
y P3 es una referencia absoluta. ¿Ok? Entonces observen que la fórmula con referencia absoluta consiste en fijar el campo y la fórmula con referencia relativa va cambiando conforme yo vaya rellenando la fórmula. ¿Ok? Pueden desarrollar ustedes este ejemplo acá de igual forma con referencia absoluta nuevamente. Vamos a crear aquí. Vamos a crear aquí entonces una columna que se llame con absoluta. Y vamos a crear otra aquí que se llame con nombres. Entonces, absoluta, ¿en qué se me convierte? Se me convierte esto por el tipo de cambio, pero lo fijo presionando la tecla F4. Si tienen una portátil, es la tecla función F4. Y me paro en la esquina inferior y relleno la fórmula. ¿Ok? ¿Qué sucede con nombre? Con nombre, entonces, también puedo crear la fórmula. Me voy a fórmulas y me voy a administrador de nombres. Y voy a asignar un nombre. Voy a crear un nombre nuevo. Voy a ponerle TC, que es tipo de cambio. Y este tipo de cambio, en vez de ser una referencia a una posición de la hoja Excel, va a ser un valor. Eso se llama constante, eso lo vimos. Supongamos que el tipo de cambio que voy a usar aquí va a ser 490. ¿Sí? Entonces vean que si yo utilizo acá 1200 por TC, vean que ya me reconoce que TC es un nombre que existe y es conocido por toda la hoja Excel. Entonces, arrastro y tengo el mismo efecto. Entonces, vean que la referencia absoluta me permite entonces referenciar en una fórmula un valor y que cuando la rellene no me cambie esa posición, esa posición. La referencia relativa va, la fórmula cuando la relleno va cambiando cuando la voy rellenando. Puedo tener el mismo efecto con referencias absolutas creando constantes. Y acuérdense que la constante, yo puedo crear una constante haciendo referencia a una posición. Puedo decirle, esta constante tipo de cambio, posición, voy a ponerle. Tipo de cambio, posición. Y esta va a ser referencia, le pongo aquí, a esta posición. Entonces vean que tengo dos nombres. Tengo tipo de cambio que lo que tiene es un valor y se refiere a este valor de 490, tipo cambio que es un nombre, pero que está apuntando a esta celda y en este momento tiene este valor. Y lo puedo usar en cualquier fórmula. Supongamos que yo quiero aquí, de nuevo, entonces hacer el cálculo, esto por tipo cambio posición. Y vean que cuando relleno la fórmula, pues tengo el efecto de que me utiliza el valor que está almacenado acá. Entonces, esto es con respecto al tema de referencias absolutas. Bueno, ya vimos el concepto de referencias absolutas relativas y desarrollamos el ejemplo en conjunto. Ahora vamos a continuar con funciones. Las funciones tienen su origen en el término latín function, y la palabra puede ser utilizada en diversos ámbitos y con distintos significados. En informática, más precisamente en los lenguajes de programación, una función es un tipo de subalgoritmo que escribe una secuencia de órdenes. Estas órdenes cumplen con una tarea específica de una aplicación más grande. La fórmula, como habíamos visto en clase, puede contener lo siguiente: un igual, un más, tiene la llamada a una función, tiene operadores y tiene operandos. Ven aquí que tenemos la función pi,
que existe en Excel, la estamos multiplicando por lo que hay en el contenido de la celda 2 y la estamos elevando al cuadrado elevando al cuadrado. Aquí este símbolo significa elevando al cuadrado. Entonces, en el 1 tenemos funciones, en el 2, este A2, vean que es una referencia y es una referencia relativa. Este es el operador y aquí tenemos una constante. Y aquí tenemos otro operador. Podemos tener múltiples operadores de acuerdo a lo que nosotros necesitemos en múltiples operandos. Habíamos visto que la categorización de funciones se encuentra en la pestaña de fórmulas y tenemos funciones de automáticas, ¿verdad? Que solamente seleccionamos el rango y seleccionamos el icono que se aplica a la función que necesitamos y las tenemos aquí categorizadas. También vimos cómo definir nombres para poder utilizar estos nombres en las funciones. Una vez que entonces ya vimos funciones, vamos a abrir el ejercicio de semana 9. En la primera hoja te vas a encontrar el índice y hay un enlace a cada ejercicio. Vas a realizar en forma individual los ejercicios de las hojas, ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio gastos de viaje. Veamos acá. Les he comentado que aquí tenemos una hoja que se llama índice y aquí tenemos un enlace hacia cada ejercicio. Van a desarrollar el ejercicio 1, en donde consiste en rellenar el total sueldo, que el total sueldo consiste en multiplicar el sueldo por hora por las horas laboradas y luego calcular el sueldo de colones utilizando la referencia absoluta que se encuentra en esta celda. El ejercicio 2 consiste en llenar esta plantilla en donde, ¿cómo se llena? Pues aquí están las fórmulas de los conceptos que ustedes tienen que utilizar para poder calcular el importe de compra, el importe de mercado, la ganancia absoluta, la ganancia en porcentaje y vean que aquí la ganancia absoluta en dólares. Los montos, en este caso aquí, eh, necesito que utilicen los montos en colones, o sea, tienen que utilizar dentro de la operación la referencia absoluta del precio del dólar, ¿ok? El ejercicio 3 es un ejercicio que muestra una plantilla en donde es el presupuesto de mis vacaciones, en donde tengo el destino, la distancia en kilómetros, tengo la cantidad de días que va a estar y aquí está el precio del transporte. Observen que los precios de transporte se encuentran en esta otra hoja, entonces tengo que hacer referencias hacia esta otra hoja. En este caso, vean que está referenciando Cartago Tamarindo, está referenciando esta celda, ¿ok? Como ejemplo, y ustedes pues tienen que utilizar funciones de relleno, etcétera, para poder calcular el resto de las celdas. Tienen que calcular los litros de gasolina a gastar en el trayecto, eh, el total que voy a gastar en almuerzos de acuerdo al número de estadías y el total que voy a gastar en cenas de acuerdo al número de estadías, el hospedaje y luego otras columnas que se les solicitan en estas indicaciones. Al final, su plantilla debe generar el siguiente resultado. No se puede utilizar en esta plantilla ni en los ejercicios anteriores números, o sea, no van a multiplicar por 20, ni por 10, ni por el valor del dólar, solamente pueden usar dentro de la fórmula constantes o referencias absolutas. ¿Ok? Esto es en cuanto al ejercicio a desarrollar. Pueden entonces ustedes eh, detener la presentación mientras hacen el ejercicio. Una vez que realizan el ejercicio, van a continuar trabajando con el libro Ejercicio Semana 9 y van a realizar los ejercicios de la hoja Ejercicio 4, que es con fechas. Esta hoja tiene las indicaciones en forma muy clara, en donde tenemos aquí fecha de nacimiento, edad en años, que tienen que calcularlo, antigüedad en meses de la empresa, fecha estimada de pensión, y cantidad de días que he elaborado en la empresa. Observen que aquí están las indicaciones, al final les tiene que dar un resultado parecido a este, igual a este.
y observen que les estoy indicando que pueden utilizar una función que no aparece en la paleta. Ven que no aparece esta función, una de sí fecha, no aparece, pero les estoy indicando que utilicen la función sí fecha, porque esta función es muy importante y muy fácil de utilizar para poder resolver el ejercicio. ¿Ok? Recuerden que cuando utilizan una fórmula, voy a poner aquí, por ejemplo, año. Observen que cuando ustedes utilizan una fórmula, les pone los argumentos que la fórmula requiere. Entonces, ayúdense con estas guías que presenta. De igual forma, si yo digo, por ejemplo, aquí una función sí que todavía no, vean que me va poniendo acá los valores que yo necesito. Ujú. Y si yo me vengo acá, fórmulas, y digo, bueno, lógicas, ¿sí? Me lo hace muchísimo más fácil porque me abre una ventana en donde yo pongo cada argumento que requiere la función en los diferentes campos que me muestra. ¿Ok? Pueden detener entonces en este punto la presentación para que ustedes puedan desarrollar estos ejercicios a este punto. Una vez que desarrollan los ejercicios, continuamos con el ejercicio de funciones condicionales. Bueno, concluyeron los ejercicios de funciones de fecha y van a trabajar con el libro de semana 9, le van a poner ese nombre, van a desarrollar en forma de los ejercicios indicados, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio gastos de viaje y ejercicio fechas. Una vez concluidos estos ejercicios, vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema son condicionales. ¿Qué son condicionales? Son funciones que se valoran y devuelven un valor de falso y verdadero. Cuando devuelven un valor de verdadero, ese valor se considera como 1 y cuando es un falso se considera como 0. Y se pueden utilizar operadores lógicos y o. Ahora, ¿con cuáles funciones se puede utilizar? Las condicionales también. Hay funciones que se llaman función de i, función de o y función de si. En esta lección vamos a ver la función de si y la próxima semana vemos un poquito más de función de si y vamos a ver las funciones i, o. La función i retorna verdadero si todas las condiciones que estoy poniendo se cumplen, entonces retorna verdadero. Falso si con solo que una de las que yo ponga no se cumpla. Entonces, en el i, si todas se cumplen, devuelve verdadero. Con solo una que no se cumpla, devuelve falso. En o, para que sea verdadero, debe cumplirse al menos una de la condición. Y es falso cuando todas las condiciones no se cumplen. Y el sí, que permite la función sí, valorar condiciones y retornar un valor si cumple y otro en caso contrario. Veamos casos sencillos para ilustrar las condicionales. La edad del niño es mayor o igual que 5. ¿Es cierto o es falso? Tenemos una condición. La edad del niño es mayor o igual que 5. La respuesta es verdadero. Veamos otro ejemplo. La cantidad de estrellas es menor que 3. Son 5 estrellas. Por lo tanto, la cantidad de estrellas no es menor a 3. La respuesta es falso. La edad en Costa Rica para ser mayor de edad es igual a 18. La respuesta es verdadero. El número 10 del mes de febrero de 2025 es igual a 29. La respuesta es falso. Veamos con I, para que con I se cumpla todas las sentencias, todas las evaluaciones, las condiciones tienen que cumplirse con I. Mi auto es viejo y de color gris. Es viejo y es de color gris. Entonces la respuesta es verdadero. Todo es cierto, ambas se cumplen. Mi auto es nuevo y es de color gris. Mi auto es nuevo, es nuevo. No, es de color gris. Sí, entonces la respuesta es
falso. Esta no se cumple y con solo una que no se cumpla en una sentencia ahí, devuelve falso. Mi auto es viejo y es de color rojo. ¿Es viejo? Ujú, efectivamente es viejo. ¿Es de color rojo? No. Entonces la respuesta es falso. ¿Por qué? Porque una de las condiciones no se cumple. Mi auto es nuevo y es de color rojo. ¿Es nuevo? No. ¿Es de color rojo? No. Ambas son falsas. Entonces la respuesta es falso. Ahora veamos con O. ¿Qué sucede con O? Con O habíamos dicho que con solo una que se cumpla, pero devuelve verdadero. Pero si ninguna se cumple, devuelve falso. Mi mascota es grande o es un tigre. Es grande y es un tigre. Ambas se cumplen. Entonces la respuesta es verdadera. Mi mascota es pequeña o es un tigre. ¿Es pequeña? No. ¿Es un tigre? Sí. Se está cumpliendo una. Entonces mi respuesta es verdadera. Mi mascota es grande o es un león. Es grande. ¿Es un león? No, no es un león. Ninguna de las dos se cumple. Entonces la respuesta es verdadera. Ah, no, perdón, mi mascota es grande, sí se cumple, y es un león, no, se cumple una, entonces la respuesta es verdadera. Mi mascota es pequeña o es un león. No es pequeña ni tampoco es un león. Las dos son falsas, entonces mi respuesta es falsa. ¿Cómo se utiliza esto en Excel? Las condicionales. Por ejemplo, si yo tengo una planilla y tengo que calcular un incentivo, entonces yo le digo, bueno, yo le voy a dar el incentivo a las personas si el empleado no tiene tardías, si cumplió las metas y se encuentra estudiando. Entonces se supone que tengo en una hoja Excel la cantidad de tardías, si cumplió metas o no cumplió metas y si está estudiando. Entonces, si se cumple eso, yo le doy el incentivo. Esto lo podría entonces implementar con una función y. Entonces, porque todas se deben cumplir. Si esta. Esto yo lo podría implementar con una función y. Eh, Ahora veamos el incentivo 2. Si el empleado no tiene tardías y además cumple con alguna de estas condiciones, esto es un o cumplió las metas o se encuentra estudiando. Entonces vean que yo puedo tener un y aquí, si se cumple esta parte y alguna de estas dos, y una u otra. Yo puedo tener cualquier combinación de evaluaciones para utilizar las condicionales. Y vamos a trabajar bastante en esta semana con la función sí. La función sí le permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que se espera. Por eso una instrucción sí puede tener dos resultados. Uno que retorna si la condición es verdadera y otro que retorna si es falso. Tienes tres argumentos. La pregunta lógica que voy a evaluar, el valor que retorna si es verdadero y el valor que retorna si es falso. Entonces, ¿dónde me encuentro de esta? En fórmulas en sí. Vamos a desarrollar juntos los ejemplos del libro Ejemplo Semana 9, las hojas S, sí S1, sí S2, sí S3 y sí S4. En forma individual vas a realizar los ejercicios del libro de ejercicio semana 9, ejercicio S1, sí 1, sí 2, sí 3 y sí 4. Y por último, vas a agregar una función sí en el ejercicio 3. Vamos a desarrollar juntos los ejemplos del libro Ejemplo Semana 4 de las hojas S1, si S1, si S2, si S3, si S4. Abran todos entonces las hojas. Vamos a desarrollar entonces el ejercicio S1. El ejercicio S1 dice, escriba una función que entregue la palabra hola. Si en la celda B7, en esta celda, hay un 1, o la palabra 2 si hay en otro número distinto. Dice que trabaja en la celda C7, entonces la función la vamos a poner en la celda C7. Entonces, ¿qué dice? Ponemos sí. Entonces, sí, ¿cuál es la prueba lógica? Si en la celda B7, si acá hay un 1, entonces si la celda B7 es igual a 1, vean que el separador es punto y coma. Pongo un punto y coma y vean que lo que sigue es el valor si es verdadero. El valor si es verdadero dice que entregue la palabra hola.
Ahora dice, vean que se me pone en negrito y tengo que poner el argumento si es falso. Y devuelva a Dios falso. Vean que evaluemos. 1, hola. 7, adiós. Observen aquí la fórmula. Entonces, si D7 es igual a 1, devuelva hola. En caso contrario, devuelva adiós. Vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, escriba una función que multiplique por 2 el valor que hay en la celda B10. Si en la celda B8 hay un número mayor a 10, de lo contrario, que la divida por 4. Entonces, hay que tomar este valor, multiplicarlo por 2. Si hay un número mayor a 10, si este tiene un número mayor a 10, y si no, lo dividimos. Entonces vamos a escribir la función, porque aquí tiene que estar el resultado. Entonces dice, si el valor de la celda de 8 es mayor a 10, entonces vamos a multiplicar este valor por 2. Y si no, vean que el valor se desplazó, entonces vamos a hacer con este valor, lo va a dividir entre 4. Vean que acá se me está poniendo la fórmula. Aquí vean que es 1 y por 2, aquí, no, perdón. Si B8, sí. Si B8, aquí entonces me está devolviendo 5 porque el número que está en la celda B8 es menor a 10, entonces lo está dividiendo entre 4. Pero si pongo aquí 11, debería multiplicarlo, ¿ok? Entonces observen que esta es la función. También la función la puedo utilizar, puedo venir aquí y me vengo a fórmulas y la busco aquí y digo sí. Entonces vean que al decir sí, me va a abrir la ventana donde tengo que poner los argumentos. Entonces de igual forma, si este valor es mayor a 10, entonces si es verdadero, entonces ¿qué tiene que hacer? Multiplicar esto por 2. Y si no, este valor, dividirlo entre 4. Esta es la forma en que pueden trabajar. Vamos con el ejercicio C3. Inicialmente hay que calcular el promedio porque de acuerdo al promedio, el valor de este promedio, en este resultado debe reflejarse la leyenda si es reprobado o aprobado. Si es reprobado es porque tiene el valor del promedio tiene un 39 o menos y para los mayores está aprobado. Entonces, primero calculamos el promedio. Promedio, tenemos la fórmula de promedio y vamos a decir que vamos a arrastrar este rango acá para que nos calculen el promedio y rellenamos nada más. ¿Ok? Ahora sí, en el resultado hay que poner la leyenda. Una función sí, vamos a utilizar acá la ayuda, entonces vamos a decir sí. ¿Cuál es la prueba lógica? Bueno, la prueba lógica es que si el promedio es menor o igual a este valor, entonces el valor si es verdadero es reprobado, el valor si es falso es aprobado. Esta está correcta, pero rellenemos a ver qué sucede. Vean que aquí E4 me lo está comparando con E12. Esta es la celda E12 y esta es la celda E13. Aquí me lo está comparando con la celda E12, aquí con la E13, aquí con la E14, E15, lo cual está incorrecto, porque siempre que tiene que compararlo con este valor. ¿Cómo solucionamos esto? Pues fijándola como una referencia absoluta con la tecla función F4. Y con eso lo solucionamos.
Volvemos a arrastrarla, a rellenar la fórmula y vean que entonces ahora sí nos está dando un resultado correcto. Aquí siempre nos está manteniendo la E12, aquí la E12, observen, E12 y E12, ok. Vamos con el ejercicio S4. Con el ejercicio S4 nos solicita que calculemos el promedio y que pongamos una leyenda si aprobó, si pasó o no pasó, donde la nota es mayor a 70 aprueba y si no, pues no pasó. Y la mención, en donde la mención si es menor a 60 es muy malo, 70 mal, 90 bien y el resto excelente. Vamos a sacar el promedio, en donde el promedio entonces sería, y seleccionamos el rango. Aquí nada más arrastramos para que la fórmula se expanda. Aquí vean que está sumando las de la fila 3, aquí las de la fila 4, la fila 5, la fila 6 y la fila 7. Esto está correcto. Ahora sí, vamos a utilizar una función sí. En este caso vamos a utilizarlo para que ustedes se familiaricen con usar el manualito que viene aquí. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? La prueba lógica es si el promedio es menor al pase. Vean que el separados punto y coma, entonces dice no pasó. Y si no, vean que entonces me dice cuál es el valor que tengo en falso. Vamos a ponerle so. Si nosotros rellenamos la fórmula, ¿qué sucede? Todo el mundo está pasando. ¿Por qué? Porque vean que aquí me está comparando con la celda H15 y la celda H15 no tiene nada, está comparando con 0. Entonces, para evitar estos problemas que hacemos, fijamos la celda con la tecla función F4 si tienen un portátil o F4 si es un computador desktop y seguimos rellenando. Ahora sí, vean que es con 59 no pasó, 83 pasó, etcétera. Y vean que aquí en cada una de las celdas mantiene la coherencia con respecto a la celda, esta celda. Ahora sí, vamos a ver convención. Convención, vamos a decir, dice mención, entonces, 60, 70, 90. Esos son los puntos de comparación. Y podemos decirle acá, excelente, bien, mal, muy malo. Cuando nosotros tenemos que comparar un rango, eh, lo más recomendable es ir comparando de mayor a menor. Porque si nosotros comparamos primero con 70, todas las notas van a ser mayores. Muchas notas van a ser mayores a 70 y entonces a todo le vamos a poner muy malo. Inclusive vean que si nosotros evaluamos primero 70, una persona que tenga 83 en la primera comparación se va a venir por muy malo. Si nosotros le ponemos mayor o igual a 70, entonces siempre hay que empezar por el máximo valor. Entonces vamos a decir, sí, el promedio es mayor o igual, fijamos, a 90, aquí estoy seleccionando 90, ¿qué tengo que decir? Excelente. O vamos a decir y lo fijamos. ¿Qué pasa si no? Si no, tiene que ver cuál es el siguiente valor. De igual forma, entonces voy a hacer otra función sí, un sí anidado. Si otra vez el promedio es mayor o igual a esta, fijamos que me va a decir bien. ¿Qué me va a decir? Me va a decir bien. Y vamos a presionar. Pero si no, seguimos haciendo un sí.
En lo contrario, si otra vez el promedio es mayor o igual a este valor y lo fijamos, ¿qué me tiene que decir? Tiene que decir que está mal esa celda, F4. Y si no, porque es menor a 70. Y entonces, si no, vamos a decir que ponga este valor. Ven que aquí hay que cerrar todos los paréntesis. Ya me está cerrando, vean que aquí me está cerrando el paréntesis rojo. Y falta el otro paréntesis. Y nada más relleno la fórmula. Muy malo, está bien, 59 está en el rango, 83 quedaría en bien, 68 muy malo, ¿ok? Vean que aquí nosotros lo hicimos todo a través de referencias absolutas. Otra forma de hacerlo, que no es la forma muy elegante, es hacerlo con valores. Entonces uno puede hacer solo una parte. Si el promedio es mayor o igual a 90, entonces retórneme excelente. Si no, entonces otra vez, si el promedio es mayor o igual a 70, retorne bien. Y si no, tenemos que hacer otra comparación. Si promedio es mayor o igual a 60, tiene que retornar mal. Y si no, tiene que retornar muy malo. Y cierro con 4 paréntesis. Aquí cierro el rojo, vean que el rojo ya está cerrado. Y cierro este otro. Y voy a copiar esta fórmula aquí. Permítanme para copiar esta fórmula aquí. Con control C. Y voy a poner la fórmula aquí. Ven acá. Control C. Control V. Y arrastro la fórmula. El resultado es el mismo, pero de esta forma yo no quiero que trabajen, no es una sana práctica. Lo ideal es que siempre trabajen con referencias. ¿Por qué? Porque si el valor cambia o algo así, entonces ustedes van a tener que cambiar todas las fórmulas. En cambio aquí, si el valor cambia, solamente tienen que cambiar el valor de acá. Esto es con respecto a los ejercicios que hacemos en conjunto. Con estos ejercicios ya ustedes están en capacidad de desarrollar entonces los siguientes ejercicios. Van a hacer el ejercicio sí, uno, en donde en este campo van a meter la función que va a hacer esto. Lo que va a hacer esta función es que si en la celda B7 hay un número mayor o igual a 0, pone la palabra negativo y si hay un menor, pone la palabra positivo. Aquí es donde va la fórmula que evalúo este valor. En este ejercicio, pues también de igual forma es calcular la gratificación dependiendo de el departamento en que esté. Y debe hacerlo utilizando referencias absolutas. ¿Cómo calcular la gratificación? Sacando el 25% de acuerdo según el salario, si está en el departamento A, o el 20% si está en el departamento B. Entonces recuerden que aquí tiene que ser una función sí. El ejercicio 3, lo que tienen que hacer es resultado. Aparecerá muy bien si el rendimiento es mayor o igual a 70 o dedíquese a otra cosa en lo contrario. Aquí
aplican la fórmula. Y en este caso, observen que tienen que calcular toda esta información a través de funciones sí. El precio base es una función sí, porque tiene que ver si el modelo es un Mercedes 321, y entonces el precio base va a ser 15.000, y si no son 10.000, la forma de pago también eso tiene una función sí. Se aplicará un descuento base con una condición sí también, y el precio total se le restará un descuento si tiene una sí, en caso de que no se haya aplicado. Aquí hay otro ejercicio de función sí. Esta hoja la voy a eliminar, y este ejercicio, este es el ejercicio, no. Entonces, estos son los ejercicios que tienen que desarrollar. Eh, Ahora bien, sigue la tarea. La tarea, bueno, parte de lo que tiene que hacer es agregar una función sí en el ejercicio 3 gastos de viaje, columna total almuerzos y total cena. Recuerden que ahí, si los días de viaje eran 0, entonces no había costos, pero vamos a hacer una función sí de tal forma de que multiplique la cantidad, de tal forma de que si la cantidad, la estadía es 0, siempre tenga por lo menos una comida y una cena. Entonces, si el día de estadía es 0, entonces va a calcular una comida, ya sea cena o almuerzo, y si no, va a multiplicar la cantidad de días por el costo de la cena o almuerzo respectiva en cada columna. ¿Qué es la tarea? Bueno, la tarea van a ser desarrollar en forma individual, como hemos ido desarrollando con ustedes, los ejercicios de ejemplo y los ejercicios de la hoja Excel que se llama ejercicio semana 9. Ahora, en los mismos grupos de examen, van a construir un libro denominado Ejemplos Grupo, Número de Grupo. Este libro va a tener 2 hojas. En la hoja 1 van a inventar 3 ejercicios que sean un ejercicio para hacer uso de fecha, un ejercicio que va a ser de la función sí, y un ejercicio para funciones matemáticas básicas y de relleno. Algo como así, ustedes lo crean, un ejercicio pequeño, ¿ok? Esa es la idea, un ejercicio pequeño. Entonces, en la misma hoja van a diseñar estos 3 ejercicios. Y en la hoja 2 van a resolver estos 3 ejercicios. Ahora, en forma grupal, revisan los ejercicios desarrollados de semana 9, y van a comparar los ejercicios y van a determinar qué hicieron mal sus compañeros, si lo logró o no lo logró. Entonces aquí ponen los nombres de cada estudiante y si lo lograron y no lo lograron. Tienen que repasar aquí el nombre del estudiante. Y en este libro van a incorporar las hojas con los ejercicios correctos. La idea es que ustedes discutan entre ustedes, revisen los ejercicios, determinen por qué los tienen erróneos y qué tienen que subir. Tienen que subir al TEC digital un zip con lo solicitado en el punto 1 y en el punto 2. Y para el punto 2, observen que solamente es un libro. El libro que tiene esto y la solución de los ejercicios en forma correcta. Ahora, recuerden que los ejercicios desarrollados en semana 9, trabajo en clase, el ejercicio semana 9, los suben al TEC digital. ¿Ok? En este caso, tienen que subir tanto los ejercicios de semana 9, o sea, tienen que subir tanto estos ejercicios como los ejemplos. Tienen que subir los ejemplos y los ejercicios en forma individual, y en forma grupal la revisión y el diseño de los ejercicios que se les solicitan. Bueno, espero que estén muy bien y que la clase sea todo un éxito. Cuando llegamos repasamos dudas y ojalá que participen en la semana de aniversario de su carrera. Saludos, estudiantes.